Bueno, pues ahora le toca a Chus volver a visitar a su viejo amigo Miñola después de esa pedazo de reseñita que se trajo de Hellboy. Hoy nos va a hablar del asombroso cabeza de tornillo. Dale caña, Chus. Pues aquí estoy, otra vez con Mike Mignola, después de esta reseña que comentas de Hellboy, con el asombroso cabeza de tornillo y otros objetos extraños. La verdad es que a través de Hellboy es con donde he entrado yo en este Mignola verso, a este mundo de Mignola, ¿no? Creativo sin más, o sea, es que no se puede definir esas creaciones que tiene así. Perfectamente te crea un mundo victoriano como un mundo steampunk y te lo mezcla todo junto en uno mismo. No voy a explayarme mucho más sobre Mike Mignola porque o sea, ya se ha dicho todo lo que se puede decir de este hombre, ¿no? Y me voy a centrar más en la obra, que es un recopilatorio de diferentes historias y ilustraciones que ha hecho este hombre. Que a cuál es más bizarra o más absurda. Es decir, o sea, estas historias que están aquí son las típicas historias que a algunos se le pueden ocurrir en la cabeza y pensar y demás y después quedarse ahí en el olvido porque no tienen mucho sentido en sí. Pero este hombre ha cogido y las ha plasmado y las ha narrado y las ha dibujado y me parece, o sea, impresionante. O sea, empezamos por ejemplo con... son 6 historias más una inédita, que es curiosa la historia. Empezamos con el asombroso cabeza de tornillo, que fue galardonado con el 2003 como mejor historia de humor. Y la verdad es que tiene algunas coñas buenísimas. Para mí, por ejemplo, me encanta una cuando hablan del villano contra el que van a combatir, que es el Doctor Zombie. El Emperador Zombie, perdón. Y dice, como usted dice, siempre la gente inteligente de verdad debería ser quemada. Y dice Cabeza de Tornillo, por la seguridad nacional. O sea, es que me parece de lo más absurdo y tronchante, no sé, es casi como ver un capítulo de Muchachada Nui. Joder, ¿quién podía decir que eso viniera de cabeza de Mignola, tío? Es que es completamente... lo que más me gusta es eso, porque vemos como otra, ¿no? Otra faceta, otro aspecto de Mignola. Y es una historia tronchante, es eso, un agente del gobierno que es una cabeza, que tiene por cuello un tornillo y utiliza diferentes cuerpos para sus misiones, las cuales le encarga el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que habla a través de un cuadro. Dios mío, tío, las idas de olla de este Sí, hombre. sí, y tiene un perro que le ayuda y que le habla ladrando y él lo entiende perfectamente y tiene un ayudante. Y la verdad es que me parece, o sea, y van a pelear contra el emperador zombie que va a buscar el poder o la fuerza de Abu Ghul, una historia de un dios o algo así que se forjó a fuerza y... O sea, a fuerza de ir combatiendo y se convirtió en un emperador casi absoluto. Es una historia completamente bizarra y muy cachonda, muy cachonda. ¿Y todo esto qué duración tiene, tío? Dentro, en página me refiero, porque... Pues, a ver, no viene el número de páginas y no las he contado, la verdad, pero decirte que a lo mejor son un rollo 15 páginas como mucho. Joder. Pues pero no sí, veas. sí, pero está genial y no se deja flecos ni nada. Es más, los pocos flecos que se puede dejar, hay muchas obras que hacen referencia a... cosas que se hablan de las obras siguientes, perdón, que cosas que se hablan en esta historia o por desarrollar, pues por ejemplo, el personaje de Snap, ¿no? Lo desarrollan un poquito más. En siguientes capítulos dentro del mismo Correcto, cómic, en ¿no? siguientes historias, ¿no? Por ejemplo, está la de Abu Ghul y las judías mágicas, ¿no? Que esta es en relación al dios primigenio o qué historia rara que busca el emperador zombie. Que por cierto, para esta edición fue redibujada y ampliada de 5 a 8 páginas. Y la verdad es que es muy curiosa, muy interesante. Y acaba de una manera que dices... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Así?
Pero entonces todas están interconectadas o solamente unas pocas. Unas pocas, porque por ejemplo después está la de El mago y la serpiente, que esta es una obra que creo que ya se ha mencionado, que en su momento la historia original y el dibujo, no el dibujo de la historia, sino el dibujo del cual se inicia la historia, fue creado por su hija, Kate Mignola, pero cuando tenía 7 años. ¿Sabes? Al recogerla un día del colegio, la niña le enseñó el dibujo que había hecho y le explicó la historia y dijo él... Tenía que publicar una historia para un libro recopilatorio de diferentes autores y dijo, pues mira, esto es mejor de lo que se me pueda ocurrir a mí. Vale, y sí. Metió ahí la historia de este mago y una serpiente, su amiga, que es bastante bonita, es bastante anecdótica, pero sin más, no tiene mucha relación con las otras historias. Ya son historias de Hellboy que son bastante largas y la mayoría de ellas son casi anecdóticas. Emplea página y página y al final lo que te está contando es poco. Sí. Pues ya no quiero pensar en estas, tío, si son historias de 15 páginas, de 10 páginas, sí, etcétera, etcétera. Y menos, pues sí. Serán todas muy así, ya ves. Pero también es parte de la gracia de Mignola, tío, es su estilo. Sí, después tiene otra que es La bruja y su alma, que se hizo... para este recopilatorio en exclusiva. No esta edición 20 aniversario, ¿no? Que es la que estoy hablando, sino para el recopilatorio principal que se publicó, si no me equivoco, por allá por el 2011. Y también otra que se hizo para este recopilatorio que habla, es lo que comentaba, habla del personaje de Snap, del científico este que ayuda al emperador zombie. Es El prisionero de Marte, ¿no? Que es una historia de ciencia ficción, pero que vaya, que es como si estuvieras leyendo La Guerra de los Mundos o algo así, o sea, es clásico. Qué guay. Por curiosidad, tío, ¿hay mención en algún momento algo de AIDP o del tema Hellboy? No, nada, cero. No tienen relación. Nada. Que seguramente sí, que después digas tú, seguramente que sí, porque ya sabemos que este hombre se creó su propio universo y seguro que en algún momento pues tendrá relación, no lo sé. Viendo el camino que toman toda esta historia que estás comentando, cualquiera podía encajarla perfectamente en el universo Hellboy, ¿no? Y sí, vaya, igual que el hombre langosta. O sea, lo podría meter perfectamente. Totalmente, vaya. Y para cerrar, digamos, este recopilatorio, después hizo una historia que no es ni historia, sino que es La capilla de los objetos extraños, ¿no? Que son, no sé si son 3 o 4 páginas con diferentes viñetas y viendo diferentes objetos como recopilados que se han visto en las historias anteriores, ¿no? Y es simplemente para dar un cierre a todas estas historias, porque realmente, o sea, no dice nada, no menciona nada, no se ve ningún personaje, ¿no? Se ve todo, pues eso, objetos, estatuillas y demás. Incluso el Mignola dijo, tenía muchas más páginas, pero dije, esto va a cansar, esto va a aburrir. Lo resumo y a correr, ¿sabes? Y ahí en principio terminaba, por ejemplo, la edición de 2011, ¿no? De ese recopilatorio del asombroso cabeza de tornillo y otros objetos extraños. Y después para esta edición 20 aniversario, que por cierto, la edición decir que está chulísima, ¿no? Esta encuadernación rollo holandesa, ¿vale? Que está impresionante y es tamaño, formato rollo casi álbum europeo. No es álbum europeo porque es un poco más estrecho, pero es casi álbum europeo. Y añadieron una historia que se llama Axor Matademonios, que lo curioso de todo, lo explica, ¿no? El autor después de leer, que no se lee porque es una obra en blanco y negro, que vas viendo viñeta tras viñeta, ¿no? Y ves una historia que va ocurriendo, pero no hay ni un solo texto, ni un solo diálogo. Y la cosa es que él mismo, al final de la historia, comenta que esta historia la comenzó a hacer con mucha ilusión, porque se le ocurrió la idea y empezó a hacerla, pero según iba haciéndola, iba perdiendo la ilusión, iba perdiendo el interés, ¿no? Y nunca la acabó. Es una historia que nunca la acabó el dibujo, pero sí que tenía un final, que incluso ahí menciona al final cómo continuaría la historia después de ese corte abrupto de la historia. Y me resulta curioso, ¿no? Decir, ostras, voy a meter esto como un añadido, como un inédito, como un decir, esto lo hice en su momento, pero no lo terminé, ni lo voy a terminar porque perdí completamente el interés en ello. Y dije, joder. Por lo menos la tenemos ahí para verla, aunque sea inconclusa. Sí. Siempre son cositas. Sí, exacto. Es decir, pues es un añadido a la edición 20 aniversario, ¿no? Supongo. Exacto. Además, un dato curioso que he descubierto es que el asombroso cabeza de tornillo
estuvo pensado para hacer una serie llevada por el canal Sci-Fi, como una serie de animación. Que es más, existe en YouTube, existe el capítulo piloto, y es muy curioso, y la verdad es que está bastante entretenido. Es la misma historia un poquito más desarrollada. Ajá, qué gracioso. Sí, pero que quedó ahí, en un episodio piloto, no se hizo más. Y por concluir, porque ya digo, esto es un recopilatorio de historias breves y no tampoco es para explayarse mucho. Decir que es una obra muy, muy fácil de leer, muy divertida, entretenida, y que te deja ahí un pequeño pozo, pero no de decir me ha cambiado la vida, sino de decir, hostias, que le das vueltas, ¿no? Supongo que al hecho de decir que como las historias acaban así un pelín o abruptas o acaban pues sin un final definido, dices, hostia, pues te deja un poco de pensar e imaginarte, ¿no? Tú mismo cómo podría continuar la historia. Además que al ser tan corto y esto, invita a ser releída de vez en cuando, ya lo digo, porque es muy entretenida. Y lo que comentábamos antes, que descubrimos pues eso, nuevas características y facetas del autor, ¿no? Al ver una obra así. La verdad es que me parece que es una buena oportunidad para tener esta obra recopilada y con material inédito como es este Axor Matademonios y muchas, como siempre, muchas ilustraciones y bocetos comentados del propio autor. Pues ya había escuchado al bueno de Chus, el asombroso cabeza de tornillo y otro objeto extraño. Esta edición 20 aniversario que nos trae Norma en un cartoné por 35 brillos.